Por culpa de tu gobierno es que el país está de mal en peor, no aportan a la educación ni a nada. Para conseguir una miserable pastilla, tenemos que hacer filas de horas y horas y su candidato es prácticamente su discípulo. Date cuenta que nos estamos volviendo como Venezuela. ¿De qué hablas? Sí, el tuyo tiene cientos de denuncias de corrupción y abusos. Eso no es verdad, esas denuncias son falsas, hechas por ustedes. Mira Oscar, esas personas se están peleando por sus partidos políticos, mientras de seguro a ellos ni les importa en lo más mínimo. Sí, Titiri, lamentablemente esto es muy común en época de elecciones. La gente se pelea solo porque tiene puntos de vista diferentes, sobre todo en los países latinoamericanos. Extrañamente la historia siempre se suele repetir. Yo me pregunto algo, ¿acaso jamás ha estado una nación completamente unida a favor de una persona? Son extremadamente escasos, pero hubo una vez que casi el 90% del país apoyaba a una persona. ¿Quién fue? Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Me parece haberlo oído mencionar en un vídeo anterior y en el colegio, creo que fue presidente de Colombia hace tiempo. No, te equivocas, Titiri. Él nunca logró llegar a ser presidente, aunque tenía gran apoyo de la población debido a su preocupación por querer que tuvieran mejores condiciones de trabajo y denunciar los crímenes atroces cometidos en la famosa masacre de La Bananera, de la que ya te conté en otra ocasión, ¿te acuerdas? Ay sí, cada vez que me acuerdo me dan ganas de entrarles a coñazos a esos miserables cobardes. Pero espera, como que no llego a ser presidente. Si tenía el apoyo de casi todos. Debido a una cosa. ¿Qué cosa? Una bala. Una miserable bala fue la que desató la furia de casi toda Colombia hacia el gobierno y generando cientos de muertes. El surgimiento de grupos guerrilleros hasta el día de hoy y una época oscura y peligrosa para Colombia, conocida como la violencia, provocada por la muerte del líder político más influyente del siglo XX, el día que conocemos como el Bogotazo. A ver, ¿cómo? Explícame mejor, no te estoy entendiendo nada. ¿Por qué mejor no te explico a ti y a nuestros amigos del canal, en Releyendo la Historia, en esto que se llama Crónicas Legendarias? Bueno, en el día de hoy hablaremos del Bogotazo, un suceso que generó un antes y un después de la historia de Colombia. Para saber mejor qué pasó ese día tenemos que retroceder un par de años atrás, más precisamente en 1928, cuando los sucesos de la masacre de La Bananera estaban en su punto más alto de controversia, pues después de que cientos de trabajadores fueran masacrados por una compañía que no quería darle mejores condiciones de trabajo. Pero Titiri, no te pongas así, cálmate. No puedo, Oscar, es que imaginar a esa pobre gente que lo único que querían es vivir un poco mejor y nunca pudieron, me da tristeza, rabia e impotencia porque nadie los ayudó. Si quieres entender mejor qué sucedió exactamente, en la descripción te dejaré el enlace al video donde lo explico. Ya, Titiri, cálmate. Puede que nadie lo ayudara, pero hubo alguien que quiso hacer justicia, y ese fue Jorge Eliezer Gaitán. Cuando él supo de lo sucedido, trabajó para que el Estado aceptara su complicidad con la compañía extranjera por la muerte de esas cientos de personas, lo cual fue una de las muchas razones por las que empezaron a hablar bien de él, sobre todo en la clase más pobre y vulnerable, y poco a poco empezaba a ganar más terreno en la política, nombrándolos congresistas y llegando a ser alcalde de Bogotá. Él prometía mucho cambio positivo para el sector obrero. Pero eso mismo prometen muchos políticos hoy en día y ya casi nadie les cree porque con él sí lo hicieron. La diferencia es que a él sí le veían interés para ayudar al pueblo, pidiendo incluso la implementación de una reforma agraria que ayudara a gran parte del sector. O sea, él lo amaban porque ayudaba y daba voz a las familias de escasos recursos campesinos, que son la mayor porcentaje de la población colombiana, y que llevaban años sin ser debidamente escuchados. Gaitán, en pocas palabras, tenía una ideología socialista, en una época que el Partido Conservador, conocido por tener una visión capitalista, llevaba casi 50 años ininterrumpidos gobernando Colombia. Entonces él era como una especie de mesías, ayudaba a los más débiles y estos lo admiraban, pero me imagino que igual habían personas en contra de lo que él hacía. Obviamente sus homólogos políticos. Ellos lo consideraban un gran peligro si querían llegar a la presidencia. Ahora que ya sabemos por qué era tan querido, pasamos al año 1948. Más exactamente, el 9 de abril al mediodía. Gaitán estaba en su punto más alto de popularidad después de que las últimas elecciones presidenciales de 1946 fuera el favorito del país, solo que por algunos problemas con el Partido Liberal, quien estaba dividido entre la candidatura de Gabriel Turbay y Gaitán, no pudo ser elegido, ayudando al ascenso del presidente Mariano Ospina Pérez, pero ya había clavado la espina a su contrincante. Entonces quedaron con la pregunta de que todos tenían: ¿qué hacemos ahora con él? Bueno, todo quedó respondido ese día cuando Jorge Eliezer Gaitán se topó con Juan Rodríguez Sierra. Un momento, ¿y este quién se supone que es? Todos en esa época se parecían. Bueno, Titiri, estoy explicando algo serio, compórtate, o no sigo contándote nada. Ay, perdón Oscar, sigue con la explicación, pero es la verdad. Sí, claro, tienes razón, pero lo que tienes que saber es que era una persona de la que nadie sospecharía nada, de lo que estaba a punto de hacer. Relatan que era reservado y con una vida dura. Él era un fiel seguidor de Gaitán, pero algo o alguien hizo que disparara con un revólver al líder político, dejándolo gravemente herido, muriendo horas después.
Este fue atrapado y linchado por la comunidad que seguía a Gaitán. Él le confesó a alguien que grandes influencias estaban detrás de ellos, pero que no podía dar más detalles. ¿Y qué hizo la gente al saber de la muerte de Gaitán? Me imagino que estaban más enojados que mi madre cuando dice que hago muñequitos para el canal y nadie deja su like y se suscribe. Enojados es poco, estaban furiosos, porque el hombre que consideraban la esperanza del país había muerto, y sospechaban que eran los mismos del gobierno, mientras que estos, al enterarse de cierta forma, sintieron un poco de alivio, que duró muy poco, porque las personas llegaron hasta la casa de Nariño y empezaron a tratar de entrar a la fuerza, destruyendo todo estando el presidente dentro, alertando a los soldados a cargo de su seguridad, por si empeoraba la cosa, pero se intensificó después de que en medio del completo caos que hacían las personas tratando de entrar, un coronel que lo guiaba fuera asesinado, haciendo que las personas se enloquecieran y por fin entraran a palacio, obligando a los soldados a abrir fuego contra ellos con un tanque. ¿Con un qué? Así es, Titiri, con un tanque. Pero es que los soldados no tenían cerebro o que les pasaba por la cabeza disparar con un tanque. ¿A quién se le ocurre? Pero es que no podían dispersar a las personas con disparos al aire. No servía de nada, Titiri. Algunos de las mismas personas le habían quitado las armas y estaban cumpliendo órdenes. También hay que entenderlo. Hasta la fecha se calcula que murieron en un solo disparo más de 300 personas y cientos de heridos. Y no se sabe quiénes mataron a Gaitán, porque ese tipo no lo mató solo. Alguien más tuvo que haber sido cómplice. Hasta el día de hoy no se sabe exactamente el por qué Juan Roa Sierra lo hizo. Hay informes que lo declaran con esquizofrenia, y los agentes nunca siguieron ninguna pista. Pero hay varias teorías, una de ellas que plantea lo que en verdad pasó, y quiénes fueron los implicados, incluyendo a la CIA. ¿Y qué dice esa teoría de la CIA? Esta relata que un agente de la CIA estuvo en Colombia averiguando entre los jóvenes quién le parecía un perfecto candidato para la presidencia, descubriendo el gran apoyo que tenía Gaitán, informando a sus superiores que si llegaba a ser presidente, Colombia se volvería un país socialista, cosa que estos no tolerarían debido a la conocida doctrina Truman, que es un plan de Estados Unidos para acabar con los países socialistas. Se sabe que hubo un intento de soborno a Gaitán para que dejara el país y le prometieron estudios gratuitos a sus hijos de por vida y muchos otros beneficios, pero este lo rechazó rotundamente. Entonces estos contrataron a un hombre que ya había ayudado antes, el conocido Juan Roa Sierra. El bogotazo y la violencia fueron los pilares de las formas posteriores de defensa de los enfrentamientos partidistas, que dieron origen a grupos insurgentes como la famosa FARC, M-19 y la actual ELN, que causaron el conflicto armado más largo de Latinoamérica. Ahora que sabemos esto, quiero aconsejarles que reflexionen un poco. Puede que empecemos diferente, que nuestra visión de gobernar es diferente, pero que al final todos venimos del mismo lugar. Todos somos seres humanos y debemos llevarla bien. La violencia genera más violencia y caos a futuro. Si todos queremos un país y mundo mejor, no dependamos solo del gobierno. Así se habla, Oscar, así que ustedes será mejor que dejen de pelear y hagan el cambio ayudando a alguien que lo necesite. ¿Cómo? De grano en grano se llena el saco, así que busquen juicio, háganme el favor. Podrían empezar dándole like al video y suscribiéndose, para no perderse nada del canal, y así YouTube nos trata mejor. Ay sí, yo ya quiero tener un poco de presupuesto para que todos conozcan a la pandilla legendaria. Ay sí, yo también. Y de seguro también ustedes. Bueno, Titini, tenemos que irnos. Ya nosotros votamos y no tenemos nada que hacer aquí. Hasta la próxima aventura. Hasta la próxima aventura, legendario.